¿Saben qué son las progresiones? Bueno, algunos me dirán que sí saben, otros me dirán que no saben, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre las progresiones. Soy el profesor Rubén Perdomo para hablarles acerca de estas progresiones. ¿Qué son las progresiones? Las progresiones son arreglos numéricos, sucesiones numéricas. Como nos damos cuenta acá, 1, 4, 7, 10 y sigue, pues el punto preciso que sigue. Esta es una progresión. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aquí va sumando 3. 1 más 3 es 4, más 3, 7, más 3, 10. El que sigue sería más 3, 13. Y así sucesivamente. Esta sucesión de acá, también miren, se dan cuenta. 1, 3, 9, 27. Acá nos damos cuenta que va multiplicando. 1 por 3 es 3. Por 3, 9. Por 3, 27. El siguiente sería 27 por 3, que es 81. Cuando va sumando, cuando un término del otro va sumando, se llama progresión aritmética. A ver, repito nuevamente. Cuando un término se encuentra sumando el anterior, una constante se llama progresión aritmética. Pero no necesariamente puede ir sumando, también puede ir restando. Entonces, cuando va sumando una cantidad constante, se llama progresión aritmética creciente. Cuando va restando una constante, a eso se llama progresión aritmética decreciente. En este segundo caso, cuando va multiplicando, se llama progresión geométrica. Miren, 1 por 3, por 3, por 3, por 3. Entonces, no necesariamente puede ir aumentando, también puede ir disminuyendo. Cuando va aumentando, la progresión es progresión geométrica creciente. Cuando va disminuyendo, la progresión es progresión geométrica decreciente. Pero ¿cuándo va a disminuir? Cuando esta constante está entre 0 y 1, es decir, una fracción propia. Pero en esta oportunidad vamos a hablar solamente de la progresión aritmética. Ya hemos visto que es una progresión aritmética. Tiene esta forma, donde a su 1, a su 2, a su 3, a su n son términos. ¿Cuántos términos tiene esta progresión? N términos. Vamos a poner acá, en donde a su 1 es el primer término. A su n es el último término, también llamado término general o término enésimo. N es el número de términos. D es la razón aritmética o diferencia. También podemos llamar con R. Pero nosotros vamos a trabajar con D, porque se calcula de esta manera, restando. Por eso vamos a trabajar con D, diferencia. Cuando yo quiero encontrar la diferencia, agarro cualquier término. En este caso estoy agarrando a sub 3 y le resto el anterior. A sub 3 menos a sub 2. Ahí encontramos la diferencia o razón aritmética. No quiero agarrar a sub 3, puedo agarrar a sub 2. El resto del anterior sería a sub 2 menos a sub 1, que es lo mismo. Con esto también se calcula la razón aritmética o diferencia. Vamos a usar algunas fórmulas en la progresión para resolver problemas. Tenemos acá el a sub n. ¿Qué hemos dicho que a sub n? A sub n es el término general o enésimo. Vamos a calcular cuando se conoce el primer término, el número de términos y la diferencia o razón aritmética. Esta es la ecuación que vamos a usar cuando nos pidan el término general. También podemos calcular el término central cuando se conoce los términos extremos. Es decir, conozco el último término y el primer término. Podemos sumar y dividir entre 2. Con eso vamos a calcular el término central. Pero hay que tener en cuenta que para encontrar el término central, la progresión aritmética debe tener la cantidad de términos que sea impar. Porque si es par, no vamos a tener término central. Acá tenemos otra ecuación que es el número de términos a sub n menos a sub 1 sobre la razón más 1. Esta es la fórmula que voy a utilizar cuando me pidan encontrar n.
También tenemos acá la suma de términos cuando se conoce los términos extremos y el número de términos. Con esta ecuación podemos calcular la suma. Pero hay otra ecuación de la suma también cuando no se conoce el último término, pero sí se conoce el primer término, el número de términos y la razón aritmética. Con esta ecuación vamos a calcular la suma de términos. Hay otra fórmula que es la misma que esto, pero es más cómodo de usarlo, más cómodo. Entonces podemos usar cualquiera de estas dos cuando conoce el primer término, el número de términos y la razón aritmética. Estas serían las ecuaciones a usar para resolver problemas de una progresión aritmética. Vamos a ver la aplicación ahora en una situación problemática. La situación problemática dice, por motivos de esta crisis tanto social como laboral, un padre de familia perdió su trabajo. Por tal motivo, decidió comprar un motocar para su herramienta de trabajo. El padre de familia y el representante de la tienda hicieron un arreglo para la forma de pago. Los 2 primeros meses no paga. A partir del tercer mes comienza pagando 200 soles. Y cada mes que pasa aumenta la cuota en 50 soles. Con estos datos se pide calcular cuántos meses estuvo pagando si en total pagó 9.200 soles. Pregunta 1. La pregunta 2. ¿Cuánto pagó el último mes? La pregunta 3. ¿Qué porcentaje de más pagó si el precio al cash del motocar es de 5.520 soles? Vamos a resolver estas preguntas de la siguiente manera. Acá está el motocar. Me dicen que el cash está en 5.520. Entonces, como el padre de familia no pudo pagar al cash, hizo otro trato. Le dijeron que el primer mes no paga. El segundo mes tampoco paga. El tercer mes paga 200 soles. El cuarto mes 250. La condición era esa, que debe aumentar cada mes 50 soles. El quinto mes 300 soles. Si nos damos cuenta, acá está formando una progresión aritmética, donde el primer término es 200, el segundo 250, el tercero 300 y así sucesivamente. Esta es la progresión aritmética con lo que vamos a trabajar. Bien, ahora vamos a calcular la pregunta número 1. ¿Cuántos meses estuvo pagando si en total pagó 9.200 soles? En primer lugar, los datos. Esta es la progresión aritmética. Primer término, segundo, tercero y el último término. No me dicen cuántos meses estaba pagando. Esa es una pregunta. ¿Cuántos meses? Entonces vamos a poner acá los datos. A1 es 200 soles. La diferencia por razón aritmética es 50, porque va de 5. Si agarramos eso, 250 menos 200 es 50. El siguiente dato que tenemos la suma. O sea, en total pagó, todos los meses ya pagando y en total pagó 9.200 soles. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Me están pidiendo cuántos meses, o sea, el número de meses, el número de términos que estaba pagando. Para eso tenemos la fórmula, o sea, que es la última fórmula que hemos dicho, que es más manejable. Sn es igual a 2 raíz 1 más n menos 1 por d, por todo esto por n medios, o n sobre 2. Siguiente. Lo copiamos nuevamente esto pasamos a multiplicar. El 2 pasa a multiplicar acá, tenemos 18.400. Y todo esto, 2 por 200 es 400. 50 multiplica a todo lo que está acá. 50 por n es 50n, menos 50 por 1, 50. Y todo esto queda multiplicado por n, porque este 2 ya multiplicó acá. 18.400 va a ser 400 menos 50 es 350, más 50n, todo eso por n. Esta n va a multiplicar a todo lo que está acá. Entonces, 18.400 va a ser igual 350 por n, 350n, más 50n por n, 50n al cuadrado. Como vemos acá, todos estos números se puede simplificar, son números muy elevados, se puede simplificar, reducir un poco, dividiendo todo entre 50, tuviéramos acá 368, o sea, 18.400 entre 50, 368. 350 entre 50 es 7. 50 entre 50 es 1. Ya quedó un poco reducido, que vamos a arreglarlo y dar la forma de una ecuación cuadrática. Esta es la ecuación cuadrática, porque el exponente acá es 2.
Y para resolver una ecuación cuadrática, en un video anterior hemos visto 4 métodos de solución. Vamos a buscar el método más fácil, el método de factorización. Para eso vamos a buscar dos números que multiplicados me den 368 y sumados o restados, vamos a ver, depende del signo, me debe dar 7. Vamos a ver acá los números. Los números serían 23 y 16. 23 por 16 es 368 y 23 menos 16 es 7. Este es el método de factorización. No olvidemos, hay que recordar, este signo se baja y el más por menos se baja. Más por menos da menos, se baja. Como estos son signos diferentes, se restan. 23 menos 16 es 7. Ahora, vamos a ver, para que estos dos factores me den 0, cualquiera de estos dos factores es 0. Vamos a tomar el primero. Y de aquí salen las raíces de esta ecuación. N1 más 23 va a ser igual a 0. De aquí sale que N1 es menos 23. La otra salida sería de acá. N menos 16 sería N2 menos 16 es igual a 0. De aquí sale que N es igual a 16. Pasando a este lado. Entonces sería 16. Ahora, tengo dos raíces o dos respuestas. Yo debo considerar una de ellas. La respuesta negativa no considero. ¿Por qué? Porque me están diciendo cuántos meses estuvo pagado. Ni modo que voy a decir menos 23 meses. Entonces la respuesta sería ella. Por eso le puse de verde. Es la respuesta correcta. Entonces 16 meses estuvo pagando el señor hasta terminar de pagar su motocar. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cuánto pagó el último mes? Los datos del problema. Acá tengo la progresión aritmética. Me están diciendo cuánto pagó el último mes. ¿Cuántos meses pagaba? 16 meses. Entonces ahí tenemos los datos, que a su 1 es 200, la razón o diferencia es 50, n vale 16 porque en la pregunta anterior n sale 16 meses estuvo pagando y me están pidiendo cuánto ha pagado cuánto ha pagado cuando n vale 16. Acá tenemos la fórmula, también el a sub 16, a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por la razón o diferencia. Entonces vamos a reemplazar los datos. N vale 16, entonces a sub 16 a sub 1 vale 200, más n que vale 16 menos 1 por 50, es la diferencia. Acá tenemos la diferencia, es 50. Desarrollando las operaciones sería a sub 16 de 216 menos 1, 15, todo eso por 50. Acá nos falta multiplicar esto. Entonces sería a sub 16 va a ser igual a 200 más 750. Acá hacemos un esfuerzo, realizamos esta suma y tenemos cuánto ha pagado el 16avo mes, 950 soles. Quiere decir que la última cuota ha pagado 950 soles. Vamos a resolver ahora la pregunta número 3. ¿Qué porcentaje de más pagó si el precio al cash del motocar es de 5.520 soles? Vamos a ver primero los datos. Precio al cash me dicen que es 5.520. ¿Y cuánto pagó el señor en total? El señor pagó 9.200 soles. La pregunta es, ¿qué porcentaje de más pagó? No olvidemos que cuando hablamos de porcentajes siempre se trabaja en función al 100%. Entonces, esta cantidad que le da el cash representa el 100%. Ahí está, 5.520 representa el 100%. Y esta cantidad de acá, 9.200, ¿qué porcentaje representará? X. Esta es una regla de 3 simple, directa. Entonces vamos a multiplicar en este sentido. Si multiplicamos 5.520 por X, tuviéramos esta expresión. Esto va a ser igual al producto en este sentido. 9.200 por 100. De aquí vamos a despejar el valor de X. Multiplicamos 9.200 por 100, nos da una cantidad. Esto que está multiplicando vamos a dividir. Entonces sería X va a ser igual a ¿qué? 9.200 por 100 entre 5.520. X será entonces 166,67%. Esto no es la respuesta. Te están preguntando cuánto de más. Como 5.500 representa el 100% y acá esto representa 166%, pagó de más 166 menos 100, que es 66,67%. Esto es lo que pagó de más el señor. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal, que próximamente estarán recibiendo más videos.